Shalom a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una segulá de bendición específicamente para el estudio. Hay mucha gente que me dice, no sé qué pasa, quiero estudiar Kabbalah, pero no entiendo nada. Quiero estudiar Kabbalah y no me concentro. O estudio un poquito y luego después no me cuesta. O hay personas también que son estudiantes, están en la escuela, los hijos, por ejemplo, las personas que tienen sus hijos en las escuelas y los hijos, digamos, que tienen problemas de comprensión, problemas del estudio, de retener la información. Hoy voy a compartirles con ustedes una segulá, un salmo específicamente que recomiendan los sabios judíos para el estudio específicamente, para que se abra la jojma, la sabiduría, para que se fortalezca la biná, el entendimiento, y surja el conocimiento, el da'at, la conciencia, para que aquella gente, les decía, que puedan lograr mejor concentración, comprender mejor lo que estén leyendo, lo que estén estudiando. Incluso si están en un proyecto que quieran, que quieran retener, que quieran aprender algo, que se despierten ustedes, porque hay gente que ni siquiera se le despierta el interés, para que se despierte el interés para el estudio y para que puedan avanzar en sus estudios, para que puedan tener deseo, para que puedan comprender lo que estén estudiando. Hoy les voy a compartir una segulá que es específicamente el Salmo 134. El Salmo 134, recomendado por los grandes sabios en la obra Shimushei Tehilim del rabino Hai Gaon, es un salmo que se usa específicamente para el estudio, para mejor concentración, para avanzar en los estudios, para despertar ese interés del estudio, les decía, y que haya bendición en ese estudio. Salmo 134. ¿Cómo se hace? La persona lo va a rezar todos los días, en las mañanas, en las tardes, cuantas veces desea, puede ser más de una vez, tres, cuatro, siete, depende de la persona. Entre más lo rece, mejor. Y el tiempo, ¿por cuánto tiempo? El tiempo que necesite. No toda la persona es igual. Hay algunos que tienen, digamos que se despierta más rápido esa capacidad o tienen mayor retención de los conocimientos. Hay otros que necesitan trabajar más. Entonces el Salmo les puede ir ayudando. Y es el Salmo 134. De hecho, está súper hermoso. Lo voy a leer para ustedes. Lo voy a leer en hebreo y en español. Es un salmo súper lindo. Les decía, para bendición en los estudios, para que se despierte ese deseo de estudiar y de progresar. Salmo 134 dice, Shira Ma'alot, Hine barechu et Adonai, Kal abdei Adonai, Haomdim bebet Adonai balayla, Seu yedchem kodesh ubarechu et Adonai, Yebarecha Adonai mitzion, Oseshamayim baaretz. Dice, Shira Ma'alot, un cántico de ascensión, es un cántico gradual. Dice, bendigan a Dios, todos ustedes sus siervos, los que permanecen en la casa de Dios todas las noches. Eleven sus manos hacia la santidad y bendigan a Hashem, al Eterno. Que Dios te bendiga desde Sión, aquel que crea, o se llama Inbared, aquel que crea los cielos y la tierra. Entonces, si está necesitando esa ayuda para el estudio, para concentrarse, para retener la información, para que se despierte el deseo para estudiar, Salmo 134. Lo puede leer en español y le digo, lo puede hacer en las mañanas, en las tardes, todos los días o dos o tres veces a la semana, de acuerdo a la necesidad que tenga la persona. Pero es una segulá probada de protección que va a despertar la energía, porque recuerde, cuando uno está rezando el salmo, verbalizándolo, tiene que ser hablado, esa energía va moviéndose, uno va despertando esa energía que viene de arriba para que descienda. Pero para que algo descienda, para que baje esa bendición, es uno el que tiene que hacer el movimiento desde abajo. Entonces uno va a ir despertando para que baje esa energía en uno y se despierte ese deseo de estudiar y que usted también tiene que abrir los libros, no crea que solo es rezar, no, no, tiene que también abrir el libro y tiene que estudiar el material que usted esté estudiando, pero lo va a ayudar a comprender mejor, a concentrarse mejor, a sacar más provecho a su estudio. Y le decía, también puede ayudarle a los padres que tienen hijos, puede usted rezarlo por su hijo, para que también le vaya bien en la escuela al niño, a la niña, para que vaya bien en los estudios, en los exámenes, se concentre. Toda persona que necesite para el estudio, este es el salmo que le va a traer una segulá, una bendición, de acuerdo al consejo de los sabios judíos. Hasta aquí el vídeo del día de hoy, enviándoles mucha bendición. Hasta la jarabá.
Besrat Hashem a todos desde Jerusalén, Tierra Santa. Shalom y bendiciones.